Y bueno, pues vamos a dar lugar a la siguiente presentación, que es capítulo 5, errores y faltas, que de igual manera nos va a seguir conduciendo por ese camino de la confrontación, de ver que pues efectivamente sí había una forma, ¿verdad? Y una manera que incluso apelando al sentido común podíamos entender como esa práctica que de cierta manera produce buenos resultados, y yo creo que ahí entra mucho lo que estamos acostumbrados a ver, e incluso los consejos que normalmente recibimos en la crianza, como bien dijo Des, que se llegan a nosotros por teorías humanistas que no tienen nada que ver con la palabra, que lejos de ayudarnos nos terminan distanciando o alejando, ¿verdad? De poder hacer las cosas de mejor manera. Pero pues damos gracias también porque con un capítulo así que habla de los errores y las faltas, pues podemos aprender, ¿verdad? Del error. Dicen que es más fácil aprender del error que del acierto. Y eso es porque necesitamos, y Dios no, nos hizo así, ¿verdad? Para que a través de también de esos errores nosotros podamos reconocer nuestras deficiencias, ¿verdad? Y sobre todo creo que nos lleva a ver también y nos lleva a encarar la humildad, ¿no? Que no lo sabemos todo, que incluso lo que sabíamos y dábamos por hecho ni siquiera era algo propio, ni meditado, ni reflexionado, sino aprendido, tomado sin criterio muchas veces, ¿verdad? Porque el criterio más grande que tenemos está en la verdad de la palabra. Y pues bueno, pues ya no comento más. Gina nos va a presentar este capítulo 5 de errores y faltas. Y bueno, pues bienvenida Gina, y te dejo el turno para que puedas compartirnos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo soy Gina Sena, vivo en Baja California. Soy mamá de 4 pequeños. Bueno, ya no está ni tan pequeño, casi 18 años, va a cumplir pronto 15 años. Nos mudamos hace casi 3 años, ya va a ser de California, de Estados Unidos. Entonces, mi esposo es pastor en una iglesia local, nos mudamos como misioneros. Tengo 7 años haciendo escuela en casa y este es mi primer año conociendo la pedagogía de Shalom Mason. Me tocó hablar acerca del capítulo 5 y faltas y errores. Me llamó la atención porque dice, existen errores que se han ido transmitiendo de generación en generación y se han difundido por casi todo el planeta. Hay errores que incluso nos hemos acostumbrado y estamos tan familiarizados con estos que no los percibimos y los pasamos como parte de los deberes de la educación. Estamos como, por ejemplo, los podemos ver en la televisión, como se burlarse de los niños o hacer bromas tontas o pesadas, como si los niños fueran invisibles, ¿no? O hablar mal, o tratarlos como ciudadanos de segunda calidad, ¿no? Por eso es una de las cosas que me llamó mucho la atención de Shalom Mason, y una de las cosas que algo tan simple y tan sencillo, pero tan profundo como los niños son personas, ¿no? Me hace pensar en eso. Y entonces va a hablar de 5 puntos que son, obviamente hay muchísimas cosas más, pero el libro habla de 5 puntos que son faltas y errores. Número 1, no hables de tus hijos en su presencia. Estamos muy acostumbrados a hablar en frente de los niños como si estos no entendieran, como ya que no son invitados a la plática, ser parte de la plática porque son de adultos, pero si están ahí al lado, pues hablamos de ellos como si fueran invisibles, ¿no? Nos platicamos, ay, sí, este niño es tremendo y no me hace caso, y ay, es un pillo. Los niños se entienden mucho que aprendan a siquiera cómo comunicarse, ¿no? Tal vez todavía ni siquiera saben cómo hablar. Dice el ejemplo de un niño que gatea y que puede entender que se le pidió hacer algo y lo hace. Todavía ni siquiera puede caminar, tal vez ni siquiera puede hablar, pero pudo entender una orden que cumpliera una función y la hizo, ¿no? Entonces, los niños son mucho más inteligentes de lo que pensamos, ¿no? Y a veces nada más sí, son bien inteligentes, pero no realmente entendemos que son inteligentes, pero también son sensibles a nuestras palabras, a las cosas que decimos y cómo los hacemos sentir, ¿no? Son capaces de saber si se están siendo humillados, amados o ignorados, ¿no? Nosotros podemos pasar ese sentimiento a ellos. Tal vez ellos ni siquiera pueden poner con palabras cómo se sienten, cómo los hace una persona sentirse, ¿no? Pero ellos saben cuando alguien los está burlando de ellos y los está humillando. Hay conversaciones que nos sentimos muy cómodos de hablar y exhibir a nuestros hijos como si fueran invisibles, y la mayoría de nosotros hemos hecho eso.
Me hizo pensar en la parte en el volumen 1 de Shalom Mason, donde dice que podemos ofender a los niños cuando hacemos por ellos lo que no debíamos haber hecho, cuando los despreciamos, cuando dejamos de hacer eso por su bien deberíamos haber hecho, y que una ofensa es un obstáculo, lo que hace tropezar al caminante y lo hace caer. Cuando yo estaba pensando, cuando los tratamos, cuando hablamos de ellos así, eso es una ofensa que hacemos en contra de ellos y podemos herir su corazoncito por siempre. Dice, el libro dice, es como una infidelidad materna permitir actos de falta de comportamiento y desobediencia, que cómo afectan la mente de un niño al oír que se reclama o se aplaude su conducta. Está hablando de la parte cuando también hacen cosas malas y en lugar de corregírseles, ay, mira, y se les admira, no se les corrige, ¿no? Entonces, hay muchos están de moda hacer videos incluso de niños que se comportan mal y que los papás les aplauden, ¿no? Y está muy de moda como no corregir, sino al contrario, poner en ridículo a los niños y mostrar qué tan mal portados son. Y dije, por otra parte, cuando se comenta frente a los niños las cosas buenas que hace y siempre se le alaba, se podría al niño creer que todo lo que hace es perfecto e hinchar la vanidad y orgullo. Y nos pasa a todos nosotros aún estando más maduros. Cuando alguien nos empieza a halagar de algo, nos queremos a veces mucho más, ¿no? Se sume nuestro orgullo. Entonces, si a nosotros nos pasa, también le pasa a los niños, ¿no? Menciona que la exagerada alabanza ha destruido a muchos hombres, ¿no? Entonces, queremos asegurar que el valor del niño no nada más se encuentra en toda la alabanza que le pueden dar acerca de algo que haga bueno, sino al contrario, como proteger su corazón también de que no tiene que recibir alabanza de todo. Y todavía podría ser que la madre refrene su lengua, pero luego es la lengua de los demás, ¿no? A veces no son la mamá que dice algo, sino toda la gente que siempre le admira o siempre dice algo del niño y entonces el niño se infla con palabras así, ¿no? Es un deber aprobarlos cuando hacen bien y desaprobarlos cuando hacen el mal, pero es necesario proteger la humildad de su espíritu, ¿no? El punto número 2 dice, no hace exhibición pública de los logros de tu hijo. Se me hace interesante porque vivimos en una época donde compartimos todas las cosas que hacen nuestros hijos, ¿no? Todas, ay, mira, se comió esto, mira, fuimos acá, fuimos allá. Se me hace como que es algo que muchos de nosotros hacemos, aunque sí pienso que hay veces que podemos compartir tema exageradamente y a veces ni siquiera es tan grande, pero por vernos bien o para que se vea nuestro hijo mejor podemos compartir un poquito más y exagerar un poco las cosas. Dice, cuando se alaba por sus logros y el propósito es por su propio, y se enfoca nada más en alabarle, lo que puede pasar en el corazón del niño es que se crea ese como egocentrismo de recibir alabanza por él mismo y para él y que no glorifique a Dios. En lugar de decir, sí, hago esto bien porque Dios me dio este talento o así, es para, ya, claro, lo hago bien. La práctica de convertir a los niños en un espectáculo dice que no se recomienda, ¿no? Y sí es cierto, muchos de nosotros hemos hecho eso, ¿no? Hemos hecho a nuestros hijos un espectáculo y incluso eso puede pasar con buenas intenciones y no necesariamente pueden ser cosas malas. Recuerdo estar en un currículum anterior donde se creaba la vanidad de los padres, el que los hijos supieran tanta información, supieran tantas cosas, ¿no? Entonces tú decías, ay, mi hijo sabe todo eso, ¿no? Entonces, no era para darle la gloria a Dios, ¿no? Puede pasar que sí, que alimente esa parte, ¿no? Esto no significa aislar a los niños de la sociedad, ni tampoco de cansar a los amigos con su presencia y conversaciones incesantes. Es enseñarles a los hijos y aprender a que los niños pueden estar en medio de las conversaciones y que ellos puedan escuchar y aprender también. Que cuando haya conversaciones entre adultos, o sea, que los niños puedan ser parte de esas conversaciones y que no se les prive de, no, es que ellos no tienen nada, que se manden a otro lado, cuando los niños también pueden ser parte para escuchar y aprender cosas. Y entonces eso me hace pensar que sí es cierto, que sí es cierto eso. Entonces nuestras conversaciones deben ser dignas de ser escuchadas por los niños, ¿no? Hay mucha gente que no tiene cuidado, como decía al principio, de las cosas que se dicen delante de los niños, pero también hay conversaciones que no se deben de tener enfrente de los niños, jamás, ¿no? Entonces, si no, pienso que siempre eso debería de ser nuestra meta, ¿no? Si nuestra conversación no es pura, no edifica, no es sana,
siempre debemos de considerar que si que tal vez un niño nos puede estar escuchando y si esa conversación no puede ser escuchada por un niño, entonces tal vez no deberíamos estar platicando cosas así, ¿no? Y a que se dice para que los niños deben estar en pláticas así y que sepan obedecer en medio de estas conversaciones cuando hay algo que deben de hacer o cuando es tiempo de ir a la cama, ¿no? Que los niños aprendan que pueden estar parte de la conversación, no de que platiquen necesariamente, pero que puedan aprender y escuchar, pero que también al mismo tiempo sean capaces de atender cuando tienen que, no sé, es hora de lavar los trastes, es hora de dormir o las cosas que tienen que hacer, ¿no? Sus mentes se fortalecen y adquieren conocimiento gracias a las conversaciones que oyen. Por eso es importante enseñarles cómo comportarse cuando tenemos visitas, ¿no? Que no se les mande tal vez a otro lado para que los adultos estén hablando. Yo pienso que a veces sí es, yo pienso que sí es importante que luego los adultos estén, que los niños estén todo el tiempo ahí, porque a veces los niños pueden crearse conceptos de cosas que nosotros pensamos y o no deben de escuchar, no queremos necesariamente porque son malas. No todo pienso que son los temas para los niños, ¿no? No que son inapropiados, pero puede ser de política, pueden ser con relación a no necesariamente inapropiados, pero no siento que que deben escuchar todas las conversaciones, pero tampoco que se les aleje completamente, como si los niños no pudieran ser parte o capaces de entender o comprender algún tema, ¿no? Me pongo a pensar, me imagino que ustedes también tienen a veces, mi esposo como pastor, no hay conversaciones que no quieres que los niños estén ahí presentes, no, esas son las conversaciones que me refiero. Es importante también guiarles en los momentos de hacer preguntas y motivarlos a hacerlo, y que para que sepan hacer las preguntas cuando no entienden algo, pero no nada más hacer preguntas por hacer y estar interrumpiendo las conversaciones, ¿no? Y se me hace interesante que dijo eso porque muchas de las personas no les gustan los niños alrededor, ¿no? Así como que, ay, quítate de aquí, chamaco, y los mandan, o sea, como que no a toda la gente le gustan los niños, ¿no? Y les caes bien tal vez tú, pero no les caen bien los niños, entonces no quieren que tengas con tus hijos, no quieres que tengas a tus hijos alrededor. Otro error dice, no engañes a los niños. Hay que asegurarnos de no engañarles porque aprenden a que no pueden confiar en nosotros, ¿no? Y está hablando un ejemplo de un dentista, ¿no? Que dice, abre la boca, nada más voy a checar, y que agarre, cuando el niño abrió la boca le saca la muela, ¿no? Entonces lo lastima y eso destruye la inocencia de su conciencia y le enseña las artes del engaño, ¿no? Cuando les decimos, me hizo pensar en esos videos donde los papás les están dando jugo, pero le están dando medicina o cosas así, ¿no? Que supone que son cosas muy, muy inteligentes. Dice aquí, hay que obligar al niño cuando es necesario, pero nunca hay que engañarlo. Y hay otro ejemplo hay un ejemplo de una medicina ahí, ¿no? Que la mamá le dice, ay, no sabe tan fea, ¿no? Tómatela, y entonces el niño se la toma y pues sabe bien fea, ¿no? Y entonces le pierde la confianza a la mamá, y entonces hay una extraña y le dice, mira, la verdad, yo no me gusta la medicina tampoco, si no tuviera que tomármela, no me la tomaba, pero la vas a tomar porque te va a ayudar. A ver, es tan valiente como para tomarte, y el niño ya sabe que va a saber fea y se la toma, ¿no? Pero cuando les engañamos, dice la pregunta, ¿es posible formar un carácter franco y veraz mientras practiquemos las artes del engaño y falsedad? Y eso me hizo pensar, ¿no? O sea, ¿cómo esperamos que los niños sean honestos cuando les engañamos, ¿no? Una de las cosas que he tratado, ¿no? Mi esposo y yo, es de hablarles con la verdad siempre, ¿no? Y de decirles la verdad de todas las cosas que pasan y nos preguntan, ¿no? Y eso incluye todos el conejito, el ratoncito, los dientes, o las hadas madrinas de los dientes, o el conejito del Easter, el Santa Claus, y muchas cosas así, porque pienso que siento que no hay mentiras blancas y que cualquier mentira que donde ellos cachen, ¿verdad? Ellos van a perder la confianza en nosotros, ¿no? Y yo quiero que ellos sepan que pueden confiar que cuando mami dice algo es la verdad, ¿no? Y la verdad es muy importante porque Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Y cuando Jesús dice, yo soy la verdad, quiero que ellos conozcan que es la verdad y que sepan, que caminen en verdad, pero si les enseñamos a hacer trucos con mentiritas y así, estamos desviando y pervertiendo su corazón de lo que es la verdad.
No podemos engañar a nuestros hijos sin herirlos gravemente y sin destruir nuestra propia influencia. Cuando les mentimos, les enseñamos que la verdad realmente no es tan importante y destruir esa propia influencia, incluso de confiar en alguien, ¿no? De confiar y tal vez de confiar en mamá, en papá, y mejor confiar en alguien más porque mamá y papá los han engañado varias veces. Punto número 4 dice, no estés continuamente encontrando faltas. Y es, tengo, tengo 3 varones, ¿no? Entonces, les digo, ¿ya hiciste esto? Sí, ¿ya hiciste el otro? Sí, ya les constantemente luego voy y les checo y no, que les faltó esto, que les faltó otro en la escuela, ¿no? Y eso pienso que como su maestra me cuesta mucho trabajo a veces nada más de no estar encontrando faltas porque quiero asegurarme que hicieron todo lo que tenían que hacer, ¿no? Y si a veces es necesario castigar, pero se avanza mucho más cuando se alienta a los hijos, cuando hacen las cosas bien. Nada puede desalentar más a un niño que una actitud crítica incesante por parte de su madre, ¿no? Y esto es muy difícil, ¿no? Especialmente cuando somos nosotras sus maestras. Personalmente soy alguien como que le digo, a ver, enséñame, no lo terminaste, necesitas corregirlo, esto tiene que estar bien y todo. Y siento que a veces les digo más cosas negativas que no hicieron que las cosas que hicieron, ¿no? Dice, hay 2 motivadores a hacer las cosas, el temor y la esperanza. Si la madre nunca muestra satisfacción cuando los hijos obran bien, siempre estará buscando los defectos y estarán desalentados e infelices. Se darán cuenta que no importa cuánto traten de intentar hacer las cosas, nunca se les va a apreciar lo que hagan, ¿no? Pero si la madre aprueba la conducta siempre que pueda y recompensa sus esfuerzos con una sonrisa y efecto, tendrá otros efectos, ¿no? Cuando solo nos enfocamos en lo malo, les quitamos la motivación por intentar algo mejor. Que el ejercicio sensato de la aprobación es de importancia primordial para fomentar la obediencia y cultivar unos sentimientos de afecto y alegría en el corazón del niño. Que nuestras sonrisas alienten su corazón y le impulsen a seguir cumpliendo con su deber. El punto número 5, nunca castigues al niño alimentando temores imaginarios. Como mexicanos tenemos mucho eso de que si haces porque te voy a dejar con la ropa vieja o el coco, cosas así los espantamos, ¿no? Y dice, no, es muy importante proteger la mente de las heridas causadas por exponer a los niños a supersticiones, fantasmas y más. Para proteger la mente de nuestros hijos es necesario que nunca sugiramos siquiera apariciones sobrenaturales. De alimentar esa parte, yo pienso que no deberíamos para que tengan miedo. Sin embargo, pienso que como papás sí debemos de hablar de cosas de que la Biblia habla de ángeles, ¿no? Que nos protegen y hay un mundo supernatural como cristianos que sí es real, ¿no? Entonces, pero que ellos, las cosas, pero que en Cristo no deben de ellos de tener miedo, ¿no? De cosas así, porque sí existe un mundo espiritual, pero lo que están mencionando aquí es que alimentando temas imaginarios, ¿no? Alimentando y habla de una historia de un niño que fue encerrado en un cuarto oscuro y murió, ¿no? Le dio tanto que se murió. Y una madre fiel debe de ser cuidadosa de cosas que pueden afectar cosas así de las conversaciones. Incluso yo puedo pensar que de las películas que los niños ven, de los shows que los niños ven, puede alimentar el miedo increíblemente, ¿no? Especialmente si tú tienes un niño con una imaginación muy viva, como mi hijo, por ejemplo. Él es muy artístico y él tiene mucha imaginación de estar creando cosas. Entonces, por accidente vi un video de alguien que se una mano que le salía en el baño a alguien. Entonces, tuvo un miedo, fue horrible quiero decir, como por 2 años, ¿no? Que no podía, hasta la fecha todavía le da miedo, ¿no? Entonces, siempre le digo, es que no hay nada de él. Y entonces mi hijo, el más grande, chistoso, fue y se puso se metió por otra parte de la casa y cuando mi hijo fue al baño, le metió la mano por la ventana del baño, ¿no? Y pues el otro, el más grande, pensó que era la cosa más chistosa del mundo, ¿el pero pues mi hijo más chiquito, pues de por sí estaba bien traumado, ¿no? Que con ese video que vio, y la verdad es como que yo les digo, algo que entra una vez por tus ojos es muy difícil que tienes que cuidar tus ojos mucho, 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 porque estás alimentando un miedo que es falso, ¿no? No hay nada, y
aunque veas una mano en el baño, es una mano de una persona, no tiene que ser una mano de alguien. Entonces, nada más como mamás que seamos muy sabias en las cosas así y que siempre, si eso llega a pasar, porque va a pasar, vivimos en un mundo imperfecto, donde van a ser expuestos a conversaciones, a algo, a alguien que comente algo, debemos de ser siempre sabias y guiarlas a la palabra de Dios y a la verdad, porque Dios es verdad y es quien alumbra nuestra, nuestra oscuridad. Gracias, Gina, por la participación y por exponernos esta parte de los errores y las faltas que cometemos como madres. Así como les comento, vamos consecutivamente viendo en el libro, pues, cómo una cosa se conecta con otra, ¿verdad? De la responsabilidad a la autoridad, de la autoridad. Vemos también las dificultades de la madre y estos errores y faltas. Bueno, me encantó cómo lo expusiste, Gina, así ejemplos tan prácticos y tan reales que en los que yo creo que la mayoría nos identificamos. Y si en ese tiempo ya se vislumbraba todo este tema de la competencia entre padres y hacer notar al hijo, de ponerlo como centro de atención en las pláticas, en las conversaciones. Ahora, cuánto más, como lo comentas, con las redes sociales y con todo este tema en el que creo que tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? De no exponer a nuestros hijos de tal modo que ellos se sientan, incluso yo lo comenté en alguna ocasión, de que yo procuro ser muy cuidadosa de no subir muchos videos de ellos precisamente por eso, ¿no? Si de por sí llegan a sentirse a veces observados, ¿no? Porque conocemos luego personas pues que me llegan a conocer o que llegan a conocer lo que hacemos en la página y ellos se sienten a veces observados, ¿no? Y lo que no quieres es, como dice el libro y como bien comenta Gina, ¿no? Alimentar esa vanidad en el hijo o alimentar incluso la hipocresía o algunas otras debilidades de carácter por un mal manejo como nosotros, ¿no? Entonces todo va ligado, ¿verdad? La dificultad de la madre es el dominio propio y creo que aquí es donde se refleja, ¿no? Que verdaderamente estemos teniéndolo, ¿no? No hablar de nuestros hijos en su presencia amerita dominio propio de la madre, ¿no? El guardarse para sí esa parte. En el tema de no hacer exhibición pública de los logros de tu hijo, pues ni qué decir, ¿no? El dominio de la madre siempre, pues va a ser como un límite, ¿no? La va a delimitar en sus palabras, en sus acciones. Igual el de no engañar a los niños, no estar continuamente encontrando faltas, que yo creo que esta pedagogía, si bien nos ayuda mucho a entender principios, por ejemplo, saber que tenemos que demandar, exigir o esperar de nuestros hijos el mejor esfuerzo, nos hace de cierta manera críticas en las faltas, ¿no? Como bien comentaba Gina, creo que particularmente de todos los errores, yo me identifiqué con porque tiendo a ser muy perfeccionista y creo que incluso a mí se me pegó mucho una idea que me decían mucho en los trabajos o que encontré repetitivamente en algunos trabajos, y es que arriba normalmente no te reconocen lo bueno, ¿no? O sea, el jefe no te va a reconocer lo bueno, pero si haces algo mal, eso sí va a saltar, ¿no? O sea, a la vista, eso sí te van a sancionar, a castigar, a disciplinar o cualquier cosa, pero los aciertos no. Entonces yo tenía como muy pegado eso en la mente y creo que tendía mucho a mirar las fallas, ¿no? Las faltas de mis hijos o las cosas que no hacían bien, y eso particularmente me golpeó fuerte, en realidad, esa parte. Pero bueno, todo eso no nos deja sin esperanza, ¿no? El siguiente capítulo habla sobre la enseñanza religiosa, que esta obviamente no solamente le ayuda al hijo, sino también a nosotras como mamás, ¿no? En la medida en la que estamos instruyendo, también estamos recibiendo y también estamos siendo enseñadas por Dios, ¿verdad? En temas de carácter, de virtud, de verdad, ¿no? Algo que comentaba Gina y que resalta mucho en ese capítulo, hablar con verdad a los hijos y evitar, ¿verdad? Pues esas debilidades del carácter del padre, ¿verdad? Que tiende a competir con los otros padres, ¿no? Y a ponerse a los hijos como medallas. Entonces, vamos a continuar con el siguiente capítulo que habla de la enseñanza religiosa. Está dividido en dos partes. Esta primera parte, bueno, Ale nos va a hacer el favor de compartir. Buenas noches, hermanas.
Pues bueno, me presento, yo soy Alejandra Núñez. Vivo junto con mi familia en la Ciudad de México. Eh, Tengo 7 años de casada y tenemos dos pequeños hijos varones, uno el mayor de 5, el pequeño de 3. De profesión soy fisioterapeuta, pero ahorita me dedico 100% al ministerio. Junto con mi esposo, o junto a mi esposo, servimos en nuestra iglesia local acá en Ciudad de México. Y pues bueno, a mí me tocó el capítulo 6, que es la enseñanza religiosa. Empieza el capítulo mencionando acerca de la escuela dominical, ¿no? O sea, la escuelita bíblica, la escuela en nuestras iglesias, que me parece aquí como este punto, este pequeño paréntesis, importante el que nosotras pertenezcamos a una iglesia local, porque así también es como vamos madurando, como vamos creciendo, ¿no? Sabiendo que no estamos solitas en la batalla espiritual o solitas con el Señor, sino que nos ha dejado también una gran familia en nuestra iglesia, ¿no? Entonces, sí existe una influencia de parte de las escuelitas dominicales, pero es como esta probadita o como lo menciona el autor, como este despertar un interés general eh, acerca de la vida espiritual, ¿no? Pero aquí menciona una frase, ¿no? Que me parece muy importante, que dice, nada puede reemplazar la necesidad del esfuerzo y la instrucción al calor del hogar. ¿Okay? Entonces, esta escuelita dominical, así como lo es la predicación para los adultos, que nos da como esta probadita para que nosotros en la semana podamos tener una relación íntima con el Señor, pues para los niños también empieza a despertarles este interés, y no sé si a ustedes les ha pasado, pero eh, con nosotros nos llegan nuestros hijos en la semana haciéndonos preguntas de lo que aprendieron el fin de semana en la escuelita dominical, ¿no? Entonces, son esas oportunidades y estos probaditas, estos despertares para nuestros hijos. Este capítulo nos marca de igual manera 5 puntos que vamos a estar tocando, ¿no? El primero lo describe como es no obstante de una importancia primordial que el hogar sea el santuario de la instrucción religiosa. Y como este libro se trata de una enseñanza hacia las mamás, pues nos dice que como mamás, que tenemos como un mayor contacto en cuanto a la educación de nuestros hijos, por un mayor tiempo, eh, que debe ser la madre quien guía a sus hijos al Salvador, con entusiasmo y afecto. ¿No? Dice, debe llevar a sus pequeños de la mano y conducirlos por las sendas de la piedad. Y yo quise como hacer un mini resumen, ¿no? Como en 2 palabras, como yo diría que se trata este capítulo, ¿no? Y para mí fue claro en hablar de integridad y de influencia. Entonces, para mí fue como, este capítulo de enseñanza religiosa habla de integridad y de influencia. Entonces, lo primero es eso, ¿no? Que ya que nuestros hijos tienen como este pequeño despertar en la escuelita dominical, o con sus maestros, o con sus compañeros, o con alguna alabanza, ¿no? No sé, tal vez, eh, que nosotros podemos ser ese ejemplo, esa instrucción, esa influencia para nuestros hijos. Y esto me parece muy, muy importante para sus vidas desde pequeños, ¿no? Así como Pablo le escribe a Timoteo, ¿no? Que desde pequeñito has sabido las escrituras a fin de que de grande puedas tener esa sabiduría para la salvación, ¿no? Entonces, es muy importante que demos el peso, la importancia que es esta vida espiritual, hablarles de su salvación, hablarles de quién es el Señor, hablarles de que vivimos en un mundo que es creado por Él y por lo tanto Él pone las reglas, que Él es el Rey soberano, pero también eso creo que nos da herramientas para la vida, no nada más en la esfera espiritual. Cuando somos nosotras como una influencia piadosa para ellos, okay, esto afecta también en su cosmovisión. En el caso, por ejemplo, que yo tengo 2 varones, en su cosmovisión de
cómo sería una esposa o en qué buscar en una esposa ya cuando sean grandes, ¿no? Entonces también como que nuestro estándar, por así decirlo, es como lo mínimo indispensable es que sea como tu mamá, ¿no? Entonces, y eso trae mucho peso para nosotras las mamás, ¿no? Y en el caso de las nenas, pues también, ¿no? Cómo tú ser una esposa o cómo tú ser una mujer, eh, según las escrituras, ¿no? Una mujer piadosa, una mujer que agrada al Señor, ¿no? Y en el caso de los papás, pues también, ¿cuál es el estándar piadoso que tú buscarías en un esposo? Entonces, sí, esta primera parte habla acerca de la influencia del hogar, ¿no? En la esfera espiritual, que es un impacto para la vida. Y el siguiente punto, entonces, si vamos a hacer una influencia, no va a ser nada más de lo que nosotros podamos decir o las instrucciones que podamos dar, ¿no? Lo veíamos en el capítulo acerca de la autoridad, ¿no? De la mamá. No demos una instrucción que no esperemos que sea obedecida. Entonces, y eso también aplica para nosotras mismas, ¿no? A veces nos encontramos con, te estoy diciendo que no grites, ¿no? Y nosotras así con el megáfono. Entonces, el tema de la influencia es cómo nosotras, cómo nos ven actuar, cómo nos ven hablar y cómo nos ven procesar informaciones o circunstancias o emociones. Entonces, el punto 2, tal cual lo menciona así, los padres mismos deben tener una profunda devoción. Y me gusta cómo lo dice el autor. Lo primero que debe hacer una madre es dar su corazón a Dios. Hazte cristiana tú misma y entonces podrás esperar la bendición de Dios sobre tus esfuerzos por guiar a tu hijo al Salvador. Entonces, aquí el tema es cómo nosotras cómo estamos viviendo nosotras una vida espiritual. Estamos viviendo vidas piadosas, estamos buscando al Señor, estamos confiando en Él, estamos caminando esa senda de salvación que queremos que nuestros hijos caminen, ¿no? O simplemente estamos esperando que ellos sí sean salvos, pero nosotras estamos haciendo las cosas en nuestras fuerzas. Dice el autor, ¿no? Que eso me dio como mucho peso. Cada hora que dejas pasar sin cumplir este deber de tú misma buscar al Señor, estás llevando a tu hijo cada vez más lejos de Dios y volviendo cada vez más improbable la posibilidad de que vuelvan a Él. Entonces, vivamos primero nuestra vida de salvación. Busquemos nosotros primero al Señor, que a final de cuentas, que hablábamos hace ratito de dominio propio, ¿no? Y ese dominio propio pues no viene por nuestros propios esfuerzos, sino es algo que el Señor pone en nosotros a través de su Espíritu. Entonces, desde entonces, ¿no? Tal vez equivocarnos del lado de la fe o de la confianza en el Señor, ¿no? Porque no vamos a tener todas las respuestas, pero sí es una manera mucho más segura, ¿no? De poder llevar a nuestros hijos en un camino de piedad. Y el siguiente punto, obviamente, dice, si nosotros estamos viviendo una vida de piedad, no vamos a dar a nuestros hijos toda una lista de reglas que seguir, ¿no? Como, no digas groserías porque somos cristianos. No tomes alcohol, ¿no? Ya cuando nuestros hijos son adolescentes, porque somos cristianos. No, hay una lista de reglas que empiezan con no hagas, no digas, no pienses, no invites, no. Y entonces eso se vuelve inalcanzable para nuestros hijos. Dice el punto número 3, presenta la religión como algo alegre. Y aquí me gusta esta porción bíblica que les voy a leer ahorita. Y yo le he abrazado este año a partir de otro libro que se llama 7 disciplinas espirituales para la mujer. La autora es Liliana Yambés. Y esta porción del Salmo 119 para mí fue como muy, muy claro el que yo quiero vivir eso, quiero orar también esto por mis hijos. Y dice el versículo 33 al 40, ¿no? Dice, enséñame tus decretos, oh Señor, y los cumpliré hasta el fin. Dame entendimiento y obedeceré tus enseñanzas. Las pondré en práctica con todo mi corazón. Hazme andar por el camino de tus mandatos, porque allí es donde encuentro mi felicidad. Dame entusiasmo por tus leyes en lugar de amor por el dinero. Aparta mis ojos de cosas inútiles y dame vida mediante tu palabra.
Confirma a tu siervo tu promesa, la promesa que hiciste a los que te temen. Ayúdame a abandonar mis caminos vergonzosos, porque tus ordenanzas son buenas. Anhelo obedecer tus mandamientos. Renueva mi vida con tu bondad. Entonces, para mí cuando leí esta parte de que presentan la religión como algo alegre, o sea, para mí esto fue como bien palpable, ¿no? Como la palabra del Señor es donde encuentro mi felicidad. Su palabra es quien me da vida, la que me da vida. Anhelo obedecer tus mandamientos. Entonces, que enseñar a nuestros hijos que una vida espiritual es algo que anhelamos. No es como, ay, bueno, tengo que ir a la iglesia. O no, bueno, es que mi mamá me dijo que esto y que lo otro, y que ore, y que busque al Señor. No, el tema es mostrar el Dios de las Escrituras. Ajá, más que eh, mostrar al Señor, ya lo decía Gina, ¿no? O como Santa Claus, o mostrar un Dios como el que está siempre viéndote a ver a qué hora te equivocas, ¿no? Entonces, sino exponer al Señor de las Escrituras. Y para eso, la visión de Charlotte Mason en cuanto a los libros vivos, y que nuestro primordial libro vivo son las Escrituras, pues empezamos por ahí, ¿no? O sea, lo tenemos como súper claro desde que empezamos a conocer acerca de la pedagogía, ¿no? Entonces, una y otra vez volvamos a las Escrituras y pues volvamos a buscar al Señor. Aquí el autor lo menciona como la religión tiende a hacernos felices en esta vida y también después de la muerte, a despojar la mente del pesimismo y a llenarla de gozo. Entonces, el poder mostrar a nuestros hijos de manera integral quién es el Señor, más allá de reglas que seguir o me tengo que portar súper bien todo el tiempo, es como respuesta al gran amor que el Señor ha mostrado por cada uno de nosotros en el Evangelio, en acercarnos al mismo y reconciliarnos con el mismo, es lo que hay que mostrar a nuestros hijos, ¿no? También, como puntos en específico que pone el autor, dice hay que exponer con claridad la naturaleza del pecado, la justicia de Dios y la terrible pena que conlleva desobedecer su ley. Hay que enseñar al niño a ver en Dios a ese ser que, aunque ama a sus criaturas, no puede mirar el pecado sin aversión. Entonces, son puntos que a lo mejor no queremos o decimos, híjole, no, si le digo esto, tal vez se va a alejar, pero es la verdad, ¿no? Y otra vez, como decía Gina, Cristo mismo dijo, yo soy la verdad, y yo soy el camino, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, toda esta verdad como íntegra, o integral más bien dicho, es algo que definitivamente ahí no vamos a errar, ¿no? Si le mostramos a nuestros hijos a Dios a través de su misma palabra. Y luego el punto número 4, ya sabemos entonces qué es lo que hay que hablar con nuestros hijos. Ahora, ¿en qué momento del día lo hago, no? Y el punto 4 y punto 5 hablan acerca de esos momentos. Dice el 4, aprovecha las ocasiones adecuadas. Hay que estar atentas, dice el autor, para aprovechar estas oportunidades. Y aprovechar estas oportunidades que ahorita vamos a mencionar cuáles son, evitará el peligro de hacer la religión una cuestión cansina y desagradable, ¿no? O con fastidio de, ay, mamá, otra vez con lo mismo, ¿no? Y dice, estas ocasiones son cuando los hijos están sensibles por la debilidad de sus placeres y está decidido a hacerse cristiano, pero es un estado cambiante y momentáneo. Entonces, esto nos obliga un poquito a estar alertas del corazón de nuestros hijos. O sea, hay que conocer el corazón de nuestros hijos, hay que conocer sus batallas. Platicaba con mi esposo y le decía esta famosa frase, ¿no? Híjole, es que este hijo es igualito a ti, igualito, en la forma de hablar, en la forma de todo, ¿no? Y me decía, wow, pues eso es muy interesante, porque entonces yo ya conozco mis batallas, entonces eso me hace un poco más fácil poder conocer y entender las batallas de mi hijo, ¿no? Si es igualito a mí. Y entonces está increíble que podamos tener esa información del corazón de nuestros hijos para llevarlos a las escrituras. Entonces, pero el tema es estar alertas, ¿no?
ver esos pequeños momentos en los que, por ejemplo, había el ejemplo en capítulos anteriores acerca de que un hermanito le pegó al otro, ¿no? Entonces, es momentos en los que se expone el corazón de nuestros hijos, son los momentos adecuados para llevarlos a las escrituras, para orar con ellos, pero también en los momentos en los que, no sé, están disfrutando, ¿no? Me gusta mucho esta práctica de pintar cuadros, ¿no? Que menciona Charlotte Mason, de, ok, en tu mente, ve un paisaje por algún tiempo y después cierra los ojos y trata de verlo en tu mente, no trata de pintar. Entonces, también en esos momentos podemos dirigirlos a el Señor es el creador, ¿no? Él hizo que esas flores fueran de ese tono en específico, ¿no? Hay cosas tan increíbles en los cuales nos podemos dar cuenta que el Señor es el Rey el Supremo quien hizo las reglas, porque amanece en el momento que tiene que amanecer, ¿no? En el atardecer los pajaritos van y se resguardan en sus arbolitos. Entonces, todo eso es como dirigirlo al Señor en cuanto a Él es el creador y es asombroso. Y por último, el punto número 5, dice, entonces, aprovecha las ocasiones y punto número 5, evita las ocasiones inadecuadas. Entonces, hay momentos también en los que, dice el autor, la mente está preparada para recibir con gratitud la instrucción religiosa. Aprovechemos esas oportunidades. Y hay otras ocasiones en que es evidente que la mente está tan absorta en una cuestión que es inútil tratar de hablarle de cualquier cosa. El autor nos dice que evitemos estarles dando sermones de 2 horas a nuestros hijos, ¿no? Sino que seamos concisas, que, que lleguemos al punto que podamos juntos alabar al Señor, o sea, dar cosas sencillas pero profundas. Y definitivamente hay cosas que por naturaleza materna queremos tal vez evitar a nuestros hijos, ¿no? No, es que no quiero que sufra esta cosa, ¿no? O no, yo le voy a acercar a esto, ¿no? Y que ya hablamos hace ratito acerca de que no podemos tener a nuestros hijos como en una burbuja. Entonces hay cosas que tienen que padecer porque eso los va a hacer acercarse más al Señor, ¿no? O conocer de una manera distinta al Señor. Entonces el autor dice, ninguna norma puede reemplazar la necesidad de la observación personal y la reflexión. Entonces, hay momentos en los que, pues, ni modo, o sea, hay que vivir la consecuencia de nuestro pecado de forma personal, porque eso también es, pues, muestra que todos somos pecadores, ¿no? Y eso es otra verdad que hay que comunicar a nuestros hijos, que todos necesitamos de un Salvador y que el corazón es engañoso, ¿no? Y que si decidimos seguir a nuestro corazón engañoso, pues también va a haber consecuencias, ¿no? En cuanto al pecado, que es la muerte eterna. Dice, si la madre emplea su propio juicio y hace acopio de toda la sabiduría que ha obtenido a través de su propia observación, o sea, a través de nosotras mismas vivir nuestra fe, pronto adquirirá gran facilidad para adaptar sus instrucciones a las circunstancias y eso tenderá a mejorar la educación del niño. Entonces, otra vez, o sea, por eso yo decía, este capítulo es integridad e influencia. El Señor nos ha permitido, pues, ser madres de nuestros hijos, porque también nosotros somos el diseño perfecto para, el Señor nos capacita para poder enseñar a nuestros hijos y dirigirlos a la senda de la salvación, ¿no? Nosotras, esto es algo que me parece importante, ¿no? Nosotras no somos las salvadoras de nuestros hijos, sino somos quien vamos juntas de la mano de nuestros hijos en el camino en dirección al Señor, ¿no? Entonces, pero nuestra chamba también es poder estar intercediendo y estar modelando una vida de piedad. Muchas gracias, Ale, por compartirnos. Es un capítulo, bueno, son 2 capítulos que hablan sobre el mismo tema de la enseñanza religiosa. Y para no cortar las ideas, voy a darle el turno a Gaby Nieblas para que nos hable de los otros 6 puntos o una reflexión de ellos para poder tener esta idea completa de la enseñanza religiosa.
Y bueno, Gaby, pues te doy el turno para que nos puedas compartir. Gracias, Lili. Buenas noches a todas. Y sí, a mí me toca continuar con la segunda parte de la enseñanza religiosa. Me presento. Mi nombre es Gaby Nieblas. Soy esposa de Felipe Santiago, creyente en el Señor por gracia y por misericordia suyas. Soy representante de la comunidad de Michoacán. Conozco la pedagogía desde hace 2 años y soy mamá educadora de Ical de 3 años, Dana de 1 y estamos esperando otra bebé. Como formación soy licenciada en Planificación para el Desarrollo Agropecuario y maestra en Sociología Rural. Y por la edad de mis hijos, respecto a la pedagogía, me estoy enfocando en estudiar las partes de la primera infancia, todo el contenido de la primera infancia. Entonces, bueno, estoy contenta de haber podido leer este libro que desde que escuché por primera vez la serie del pastor Sugel Michelén de la urgente necesidad de moldear el carácter de los hijos, hace muchas referencias a este libro y no lo había podido conseguir, no me había dado el tiempo de leerlo y bueno, qué bueno haberlo leído todas ahorita. Y como me pasó con el libro de Debbie Pearl, pues fue un libro muy retador en el que mientras yo me iba leyendo se me presentaban como las situaciones de poner a prueba lo que iba aprendiendo y hasta el momento de pensar en tal vez desistir la lectura, pero una vez más el Señor en su fidelidad y su perseverancia, pues me permitió acabarlo con gozo y pues qué bueno que estamos aquí todas. Y ahora sí, continúo con la enseñanza religiosa. Los 3 puntos que se ven en este capítulo son principalmente la enseñanza religiosa en cuanto al cielo, al Salvador y a la oración. Y el primer punto es, tenemos el privilegio y el deber de describir el cielo a nuestros hijos, tal como Dios nos lo ha descrito a nosotros. Y esta parte se me hizo muy bonita porque creo que tenemos conceptos mucho menos definidos del cielo de lo que deberíamos, meditamos mucho menos en el cielo de lo que deberíamos meditar y la palabra nos da muchos elementos para que esto no fuera así. Si bien Nabot dice que sin duda son figuras las que ocupa la palabra para describirnos la grandeza del cielo, Dios usa unas figuras muy bellas para describirlo y debe de ser pues por una razón. Y si nosotras no estamos alimentándonos de la palabra y en este caso, de lo que esta nos habla del cielo, ¿cómo pensamos dar a conocer estas realidades a nuestros hijos? Entonces, lo primero es estar alimentándonos de la palabra y ver cómo Dios en su fidelidad nos ayuda a llevar a cabo el trabajo que Él nos da de instruir a nuestros hijos en esto. Y como dice Abbott al principio, la educación consiste en prestar atención a las pequeñas cosas y como lo decía la hermana en el capítulo anterior, es estar atentas a los momentos, a los pequeños momentos en los que podemos dar a nuestros hijos ilustraciones o enseñanzas, en este caso del cielo. Dice Abbott que le describamos a nuestros hijos que el hombre no tiene límites para su progreso, que la tumba no puede encadenar nuestras energías, que el tiempo no circunscribe nuestro ámbito de actuación, que la eternidad no es posible, no puede fatigar nuestras facultades. Dice que seguirá avanzando en su aprendizaje y remontando el vuelo mucho después de que los soles, las lunas y las estrellas se hayan deshecho de viejos y se hayan descompuesto.
obviamente esto en el caso de que nuestros hijos, por gracia de Dios, alcancen la salvación por el Señor. Pero entonces dice, entonces puedes hablarle del Salvador, que murió para introducirle en este mundo lleno de dicho. Y aquí yo lo conecto con el segundo punto, que es, hace especial hincapié en el Salvador, pero primero hablarles de un pequeñito que se acordarán que es Nathan Dickerman, que Abbott menciona sobre él, que es un niño que murió a los 8 años, pero por los ejemplos que pone de él, pues da a entender que él fue creyente, que se identificó con Cristo, o sea, que entendió que Cristo se identificaba con él en los dolores y en la enfermedad que él tenía, que lo tenía con tanto sufrimiento, y él se fortalecía y encontraba consuelo en Jesús. Entonces podemos ver, no nos dice cómo él conoció al Señor, pero podemos ver cómo los niños están muy receptivos a apropiarse del Señor, de la verdad del Salvador y de su obra en la cruz y de su amor. Entonces, pues no perdamos, no desaprovechemos la edad de nuestros hijos, su tierna mente, como dice Abbott, que hablemos a nuestro Hijo de Cristo, que es quien lo creó, de Cristo que se hizo hombre y sufrió y murió para salvarle, de Cristo ante cuyo tribunal ha de presentarse pronto, de Cristo cuyas alabanzas cantarán los cristianos en el cielo por todas las edades, y de esta manera, por así decirlo, Dios se simplifica para la comprensión del niño. Sigue poniendo ejemplos de la vida del niño Nathan Dickerman, que una vez estaban hablando alrededor de su cama que probablemente iba a morir pronto. Y algunas personas decían, no hablen fuerte de esto. Lo pueden sobresaltar, lo pueden poner triste. Y pues no, dice que él se sentó y que empezó a entonar un himno que dice, cerca, más cerca, mientras el ser aliente vida y busque tu paz. Y cuando el cielo pueda ascender, ya para siempre conmigo estarás. Y bueno, pues qué bonita esperanza tenía él de que él estaría con el Señor cuando la enfermedad lo llevara a partir de este mundo. Y el punto 3 y el 4 se relacionan con la oración. El primero es ora con tus hijos y el cuarto es enseña a tus hijos a orar con sus propias palabras. Y aquí igual aprovechar los pequeños momentos que tenemos, por ejemplo, al llevar a nuestros hijos a dormir, que ya puede ser que estemos cansadas, que hagamos un último esfuerzo para recordar bendiciones, las bendiciones que ellos recibieron, y igualmente las faltas que tuvieron a lo largo del día, y orar con ellos para agradecer a Dios y pedir perdón por sus pecados. Y dice Abbott que así él aprenderá que puede depender de Dios por completo. Y dice, y si no responde a tus esfuerzos y a tus oraciones con pruebas tempranas de piedad en tus hijos, al menos esas horas de devoción dejarán un rastro en su memoria que jamás se borrará. Y bueno, tenemos ejemplos de hombres que ya de adultos a lo largo de todo del libro, cómo se acordaban de las oraciones que hacía su mamá por ellos y junto a ellos en sus camas, y cómo eso los llevó al arrepentimiento. Y bueno, pues de los más notables es el ejemplo de Newton. El punto 5 es, espera que tu hijo se haga cristiano. Dice Abbott, resulta casi imposible que la madre esté alerta y que sea fiel en sus esfuerzos, a menos que espere obtener algún éxito con ello. Es bien importante esto de esperar que nuestros esfuerzos van a tener un fruto si el Señor tiene misericordia de nuestro hijo, porque si no esperamos y no tenemos una meta donde ir, nos va a ser difícil dar nuestro máximo esfuerzo. Como dice Abbott, en los desvelos, o mencionaba en nuestra propia santidad, tenemos que poner un esfuerzo y pues cuanto más también en la crianza de nuestros hijos. Y aquí me acordé de una frase que me gusta muchísimo de Charlotte Mason del volumen 1, que dice, las madres hacen maravillas
cuando éstas están convencidas de que maravillas deben hacer. Entonces, si nosotras estamos convencidas de que el Señor nos ha llamado a hacer maravillas en nuestra maternidad, pues y dependemos de Él y le pedimos su gracia cada día, Él nos va a dar, Él nos va a responder para ayudarnos en nuestros objetivos con nuestros hijos. Y yo pues pensé, qué maravilla más grande que una persona, en este caso nuestros hijos, se vuelvan de su camino para abrazar el camino del Señor. Entonces, pues como decía nuestra hermana, nosotros no vamos a llevar a nuestros hijos a salvación, pero sí somos como un agente clave que el Señor ha puesto, como un medio que el Señor ha puesto que puede bendecirlos a ellos para conocerle. Y bueno, ya el último punto es que no hables a los demás acerca de la piedad de tus hijos. Y yo creo que esto va relacionado con lo que vimos en capítulos anteriores de que no infundamos vanidad en nuestros hijos. Dice Abbott, en el momento en que se graba en la mente la idea de que hay algo destacable y meritorio en arrepentirse del pecado y amar a Dios, el corazón se alboroza de orgullo y entonces todo se dice y se hace para llamar la atención. Y bueno, pues el remedio aquí yo creo es que nuestros hijos entiendan una doctrina correcta. Y por último sería citar Efesios 2, 8, 9, que dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y si nuestros hijos llegan a demostrar evidencias de piedad desde pequeños, pues que tanto nosotros como ellos tengamos siempre claro que si es así, es por la misericordia del Señor y por su gracia nada más. Y pues esperando que esto les guarde a ellos de orgullo y de vanidad en este punto. Y por mi parte sería todo. Muchas gracias. Gracias a ti, Gaby, por la participación. Este tema, pues, y como todos los temas, conviene leerlos y releerlos y hacer anotaciones y estar poniendo en práctica tal cual estos principios, estas pautas que da. Y de hecho, el último capítulo que habla de resultados es, yo creo que de los que aterriza ya todas las ideas, ¿no? Básicamente habla del temperamento y cómo conocer el temperamento, de gobierno de los padres, o sea, vuelve a hablar como de una manera, más bien aterrizar todas estas ideas que aprendimos de los otros capítulos. Y bueno, creo que es una tarea que tenemos como madres que yo creo que Yasmín Fuentes, que nos va a compartir de este capítulo, del último capítulo, pues ya nos dirá bien cuál es el desafío también para aplicar pues esta propuesta que nos hace el autor, ¿verdad? Entonces, Yasmín, por favor, compártenos del último capítulo sobre los resultados. Sí, buenas noches, hermanas. Bueno, primero me presento. Yo soy Yasmín Fuentes, casada desde hace más de 10 años con una hija de 6 años. Ella, pues empecé apenas al año formal con la filosofía de Charles Mason, pero bueno, tenemos ya 3 años aplicando un poco los conceptos y los principios que nos enseña Charles Mason, ¿verdad? Entonces, pues sí, les voy a hablar de lo que es como profesión, perdón, soy nutrióloga y ejerzo a ratos porque pues estoy ahorita enfocada sobre todo más en la educación en el hogar. Entonces les voy a hablar del último capítulo del libro que dice que se llama Resultados, ¿sí? Y bueno, el autor nos dice que durante todos estos capítulos a lo mejor no tenemos como cierta carga, ¿no? De ver lo que puede ocasionar un mal comportamiento de nuestros hijos. Entonces dice, la mala conducta de los hijos somete a los padres a un sufrimiento del grado más intenso, pero él nos anima a poder más bien aplicar y ser fieles como padres y nos anima a
con la recompensa que esto puede traer. Entonces dice, cuando la fidelidad paterna, o sea, que nosotros seamos fieles como padres, va acompañada de las bendiciones que les son habituales, el resultado es un gozo enorme, más semejante al del cielo que al de la tierra. Es un gozo que dice, se asemeja más a lo que podamos encontrar en lo eterno, ¿verdad? En el cielo. Entonces, aquí nos hace ver cómo podemos disfrutar también a los hijos, desde que ellos son pequeños, desde que son bebés, cómo los podemos disfrutar y cómo ellos, su afecto nos trae gozo. Y luego, cuando ellos están en la infancia, cómo podemos disfrutar también el ver que ellos quieren aprender, que ellos quieren enseñarnos lo que están aprendiendo. Y luego ver cómo ellos empiezan a obedecernos. Todo esto como una recompensa de nuestra fidelidad paterna. Y luego ya en la edad adulta, cómo ellos puedan estar todavía con nosotros y acompañarnos, ¿verdad? Y podemos verlos formar una familia y estar pues asentados, ¿no? En todo esto que se les enseñó. Y bueno, toca 3 puntos que, bueno, como dice Lili, pues resumen un poco, ¿verdad? Lo que se ha visto. Entonces, el primer punto nos habla de la influencia materna, de la influencia que tiene, pero aquí lo vemos o él nos hace ver como una influencia que va más allá del hogar, a lo mejor nada más del núcleo familiar, sino es una influencia mucho más grande, mucho más allá de lo que nosotras podamos alcanzar a ver, ¿sí? Entonces dice, nos hace ver en el principio de este punto cómo pues la historia del mundo dice que nos ha contado tanta guerra, opresión, sangre, llanto de oprimidos, si nos ponemos a estudiar, a ver, ¿verdad? Cuántas cosas tristes podemos ver de la historia del mundo, del pecado que va saliendo, de la ambición, ¿verdad? De las personas. Y dice, entonces, ¿dónde hemos de buscar la influencia que cambie este panorama y llene la tierra de frutos de paz y benevolencia? ¿Dónde vamos a encontrar esto, que va a cambiar toda esta situación, tanta guerra, opresión, sangre, llanto de oprimidos? ¿Dónde? Y dice, es en el poder de la verdad divina. Nosotros sabemos, ¿verdad? En el cristianismo. Si nos ponemos a reflexionar o a estudiar lo que el cristianismo ha traído a la humanidad, pues sabemos que trae tanto fruto, ¿verdad? Y entonces él dice, es ahí donde lo vamos a encontrar, pero ¿dónde viene esta verdad divina? ¿O quién la va a decir? Dice, la enseñan los labios de una madre. Entonces es esta madre la que va a traerle a la humanidad mediante, ¿verdad? La enseñanza de la verdad, de la verdad divina, pues estos frutos de paz y benevolencia. Otra frase muy buena que habla también en esta parte, dice, el patriota que tiene la esperanza de que las escuelas, el liceo y la divulgación generalizada del conocimiento fomentará el buen orden y la felicidad de la comunidad, aunque se descuide el gobierno familiar, comprobará que está tratando de purificar las corrientes que brotan de una fuente corrompida. Es decir, que a veces nosotros queremos dejarle la responsabilidad, a veces, pues, bueno, la educación a las escuelas, a otras fuentes, ¿verdad? Para que pueda haber, dice, para que fomente un buen orden y felicidad en una comunidad. Y descuidamos el gobierno familiar. Entonces, creemos que aún así, pues, algo bueno va a salir. Y realmente no se puede purificar, dice, las corrientes que brotan de una fuente corrompida. Entonces, oh madre, reflexiona acerca del poder que tu hacedor ha puesto en tus manos. Es el Señor el que nos ha puesto en esta tarea, ¿verdad? No hay influencia terrenal que pueda compararse con la tuya. No hay ninguna comparación de circunstancias que fomente con tanta fuerza la felicidad o la desgracia de nuestra raza como las instrucciones del hogar.
de una manera muy especial, Dios te ha constituido como guardiana y supervisora de la familia humana. Y bueno, ese es en el primer punto. El punto número 2 nos habla también de la parte del padre, ¿verdad? Todo el libro se llama La madre en el hogar y podríamos decir que ¿dónde queda el padre en todo esto, verdad? Me gustaba mucho ahorita lo que comentaba Angie, que decía, realmente nosotras somos pues como un brazo para el hombre, ¿verdad? O sea, realmente no es que la labor sea de nosotras, sino que es esta unidad que somos como matrimonio y que él pueda, como decía Angie, él puede irse al trabajo y descansar en que la esposa está haciendo ese trabajo de cuidar a los hijos, ¿verdad? Pero no es como que nuestra función en sí, más bien nuestra función es ser ayuda del esposo, pero aquí el autor pues se dirige un poquito a los hombres, ¿verdad? Al padre, y dice, los padres muchas veces ponen multitud de excusas para eximirse de su deber. Nadie puede, bueno, esto sí, ¿verdad? Pues el trabajo, otras actividades, incluso aquí habla de hombres en el ministerio, trabajando en el ministerio, pastores, y que a veces ellos se ocupan tanto del ministerio que descuidan esta área, ¿no? Que es ser padres. Dice entonces, nadie puede disfrutar del privilegio de ser padre sin tener deberes que cumplir. O sea, nosotros y todos, y yo creo que nosotros debemos de enseñarles a nuestros hijos, es parte, que todos cumplimos deberes, que todos para poder disfrutar de un privilegio tenemos que cumplir deberes y también como padres, ¿verdad? Los cuales requieren tiempo y preocupación. Entonces, ¿cuáles son los deberes del padre? Bueno, el primer deber es guardar su corazón con toda diligencia. Y para todos, ¿verdad? También como madres, guardar nuestro corazón con toda diligencia. Dice, el segundo es llevar a sus familias a Dios. El tercero es velar por el bienestar familiar del prójimo. Y el cuarto, hacer todo lo que esté en nuestra mano por evangelizar al mundo. Pero algo que también es muy importante que él menciona aquí, pues es el que el padre dice, bueno, los llama también a que honren a la madre y puedan también como apoyar, ¿verdad? O unificarnos en el gobierno familiar. Dice, pero donde se ve que existe una armonía de propósito entre los padres, hay armonía entre ellos, pues la autoridad que se menciona en los primeros capítulos, ¿verdad? La autoridad de la madre, la autoridad de ambos padres se fortalece si ellos están en unidad. El tercer punto se llama la educación, ¿verdad? Esa parte de la educación dice la necesidad de estudiar la cuestión de la educación. Entonces yo como que no capté muy al principio de qué trataba este capítulo hasta que ya lo fui leyendo y capté que nos habla. Es una exhortación a nosotras como madres de estudiar, de aprender, de aprender de también otras experiencias. La madre debería considerar como uno de sus deberes fundamentales informarse acerca de esta cuestión. ¿De cuál cuestión? Bueno, de cómo gobernar la familia, ¿sí? Entonces ese es uno de nuestros principales deberes. Dice, somos infieles a nuestros hijos si no nos familiarizamos con los resultados de la experiencia de los demás. No deberíamos tropezar en oscuridad cuando tenemos una luz que brilla a nuestro alrededor, dice John Abbott. ¿Por qué? Porque hay tanta experiencia ya, tanto conocimiento que podemos nosotros tomar de él, ¿verdad? Lo mismo pasa con el libro anterior que leímos, el de Creada para ser ayuda idónea. ¿Cómo andamos nosotros en tropiezo, verdad? Porque no llega a nosotros esta información o no somos diligentes en quererla tomar. Y dice él así, o sea, él dice, leer solamente no basta. Debemos dedicarnos a reflexionar. También esta parte me llama mucho porque a veces somos muy dados a solamente leer y como empezar a lo mejor a digerir o a tomar como la información, pero no la absorbemos, no la digerimos bien. Y en esta parte me acuerdo mucho pues de un pasaje también bíblico que dice, mi pueblo pereció, ¿verdad? Por falta de conocimiento. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento.
por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Nosotros somos sacerdotes santos, ¿no? Entonces, de alguna forma, ejercemos sacerdocio con nuestros hijos. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces, esto está en Oseas 4:6. Y es eso, ¿verdad? O sea, que reflexionemos, que busquemos. Esta información dice, ¿no? Familiarizarnos con los resultados de la experiencia de los demás, porque ya otros han pasado por esto y Dios les ha dado sabiduría. Entonces, poder hacer uso de esa sabiduría, incluso hablar con madres ya mayores, ¿verdad? ¿Cómo hicieron para, para obtener algunos resultados? Ok, y aquí habla entonces de utilizar un diario. Nos cuenta la experiencia de una madre con la que él habló, que ella utilizaba un diario donde ella registraba el progreso de su hijo y registraba algunos, pues, cómo ella lo disciplinaba. A lo mejor, como comentaba ahorita Lili, cómo trabajar el temperamento del hijo. A lo mejor, si vemos que el niño se comporta de cierta forma, su temperamento, que ella fue lo que aplicó. Nos da un ejemplo, la verdad es que no lo transcribí el ejemplo, pero cómo ella observaba si ella lo disciplinaba de cierta forma, qué resultados obtenía. Y qué resultados obtenía, como que si a lo mejor lo disciplinaba de cierta forma y no obtenía el resultado que ella buscaba, entonces cambiar esa disciplina y ya entonces veía a lo mejor otro resultado esperado. Entonces nos llama a lo mejor a llevar un registro y que este registro pueda a lo mejor servirle a otras personas, porque, bueno, nosotras mismas y reflexionar y poderlo también ofrecer a otras personas. Y en ese diario nos dice cómo, bueno, más bien John Abbott nos dice algunas cosas que podemos registrar en ese diario. Dice, fíjate de los atisbos del mal carácter de tus hijos y anota los resultados de los experimentos empleados para apaciguarlo. Esa es una. 2, cosas que interesan a tu hijo y cómo pueden ser una oportunidad para una lección moral y religiosa a partir de lo que le interesa. Me llamó la atención porque, pues bueno, nosotros vemos algunas cosas que les interesan a nuestros hijos y realmente a nosotros no nos interesan tanto, pero pueden ser una oportunidad para enseñarles alguna instrucción moral. Explica el efecto y el resultado de esta enseñanza. Número 3, describe el método que sigues para asegurarte de su obediencia. Enumera las dificultades que se presentan y cómo las superas. Y número 4, describe el método que empleas para iniciar su formación religiosa y qué es lo que generalmente suscita más fuerte en tu hijo. Entonces son 4 cosas lo que allí nos dice John Abbott que podríamos nosotros registrar en este diario, ¿sí? Y que nos puede ser de utilidad. Claro que también ahí nos dice, hay muchas madres que a lo mejor entre tantos afanes se les pueda complicar llevar este registro, pero él nos dice ahí, ¿verdad? Como comentaba ahorita Gaby, o sea, nosotras si queremos hacerlo y nos lo proponemos y vemos la necesidad que tenemos de hacerlo, lo vamos a hacer, vamos a encontrar el tiempo. Entonces, ya casi por finalizar, dice, muchos tienen la impresión de que la habilidad para gobernar debe ser instintiva, que es un talento original y natural y que no se puede adquirir por medio de la investigación y la reflexión. O sea, mucha gente piensa que las personas que gobiernan muy bien a sus hijos es porque Dios les dio un don específico para hacerlo y que lo hacen perfecto y yo no lo puedo hacer porque yo no tengo ese don que Dios le dio a ellos. Dice, pero mira los padres que han obtenido mayor éxito en el gobierno familiar y verás que son aquellos que han sido diligentes y que se han ocupado de esta cuestión con más constancia. Entonces a lo mejor debemos darnos a la tarea de que si vemos a esos padres que gobiernan muy bien, preguntarles, a ver, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Qué estudiaste? ¿Qué leíste? ¿Qué libro te ayudó? ¿Qué partes, a lo mejor, qué pasajes traes presentes de la Biblia que te ayudan a persistir, a ser diligente con tus hijos, ¿verdad? Y reflexionar en ello. Bueno, claro que todo esto sin la bendición de Dios, ningún método se obtendría como resultado la piedad del niño. Como me dice una amiga,
realmente nadie tenemos garantizado nada. Dice, o sea, utilices cualquier método, lo que sea, no tienes nada garantizado. Pero aquí nos dice, pero si seguimos adelante en nuestros intentos de gobernar, sin emplear ningún sistema, sin reflexionar, sin preocuparnos, ni lo más mínimo, no cabe duda que cosecharemos las consecuencias, ¿sí? Entonces, la habilidad de gobernar no es un talento original o natural, espontáneo que se da, proviene de la reflexión, de la preocupación, de la diligencia. Tenemos que acostumbrarnos a esto, a investigar y a reflexionar. Los desvelos y el trabajo son necesarios, o sea, sí nos va a costar trabajo, sí es algo que va a llevar esfuerzo, dice, para crear una familia, pero tiene gran recompensa. Tu ignorancia e infidelidad pueden ser el instrumento que sumerja a tus hijos en el mundo de la maldición. Entonces, él nos invita aquí pues sí, a estudiar, a aprender, a tomarnos el tiempo como lo estamos haciendo en este momento, ¿verdad? Y que no solamente quede allí, sino que lo llevemos a la práctica, lo apliquemos y que tengamos presente pues esta recompensa tanto terrenal que vamos a ver aquí al ver a nuestros hijos en los caminos del Señor, en ejerciendo dominio de lo que mencionamos ahorita, que necesitamos ese dominio propio, que primeramente lo tenemos que llevar nosotros y luego ya ellos también ver este fruto que Dios lo va a hacer en ellos. Y también la recompensa eterna de encontrarnos todos juntos en la gloria del Señor. Muchas gracias, Jazz. Puntos muy precisos y se queda uno reflexionando, ¿no? Si algo me gusta mucho de estos espacios es que al escucharlas a ustedes también pienso en cosas que a lo mejor en su momento no entendí o no hice como ese proceso, ¿no? No conecté con una idea y escucharlas me permite también como ampliar mi visión sobre cosas que a lo mejor pasé por alto, me permite tener también como una mejor experiencia del libro. Creo que por eso nos gusta mucho el poder compartirlo a través de un reto en el que todas participamos. Y bueno, creo que de lo que más pudimos percibir en esta reunión, pues fue que no podemos conseguir nada si no nos esforzamos, ¿no? O sea, el esfuerzo tanto en el libro anterior que vimos, ¿verdad? Una mujer o sea, tiene un propósito divino, pero no va a llegar a cumplir ese propósito si no da de sí, si no muere a sí misma para poder ser lo que Dios quiere que sea, ¿no? En el caso de la maternidad es igual. Muchas cosas pasan desapercibidas, pasan por alto porque no ponemos la suficiente diligencia, la atención en esos aspectos en los que podemos colaborar, ¿verdad? Para la obra eterna, desde donde nos toca. Conocer a tu hijo, ¿no? Creo que en todo también hemos podido ver que la disciplina, o sea, podemos escuchar las experiencias de otras mamás, como lo comentaba hace rato, y no necesariamente su experiencia va a aplicar exactamente el caso de mi hijo, ¿verdad? O sea, el que yo escuche, lea experiencias no suple la necesidad de que yo conozca a mi hijo, su temperamento, y este diario y todas las pautas que mencionó Jazz y que aparecen en el libro nos ayudan precisamente a poder tener ese conocimiento de nuestro hijo, a poder conocer nuestros propios métodos y aplicar nuestros propios métodos, que no funcionan igual con todos nuestros hijos y que tenemos que, como bien comentaba, ¿no? Incluso dejarlo ahí, poner como esas evidencias de lo que sí me resultó y no me resultó, porque lo que sí puede llegar a pasar es que algún temperamento, ¿verdad? Entre nuestros hijos sea muy parecido. Algo que me gustó mucho en un comentario que hizo Ale sobre lo que le dijo su esposo es que conociéndonos a nosotros, ¿verdad? Muchas veces tenemos hijos que siguen muchos patrones de comportamiento o tienen ciertas debilidades como nosotros y podemos nosotros, a partir del conocimiento de nosotros, ayudarles también a ellos. Entonces, todo eso al final produce riqueza en el sentido de que podemos ayudar a otras mamás y podemos recibir la ayuda de otras mamás para poder cumplir mejor la tarea. Y no se trata de caminarlo sola, ¿no? Ya gracias a Dios también hay muchas
mamás que se encuentran muy comprometidas, el Señor está despertando este deseo y este llamado genuino a poder encargarnos nosotras de la educación, pero hacerlo de una manera consciente, buscando las mejores maneras, los mejores recursos, pero sobre todo buscando esa dirección que Dios le da al que le busca, al que le obedece, ¿verdad? Solamente el Señor puede despertarnos a este llamado y a mantenernos diligentes, esforzándonos, claro, cada una en lo que nos toca. Y pues gracias a todas también por la paciencia, porque aunque fue una reunión extensa, pues escucharlas a todas, ver cómo esos puntos del libro pues pasaron a la reflexión propia y nos bendicen a las demás, ha sido pues un tiempo tal cual de bendición para mí y yo creo que también para cada una de ustedes y seguro también para los que nos escuchen y nos vean después. Ya hay ya hay varias mamás que están apuntadas para entrar a este reto de lectura y algunas que quieren leer este libro, y como lo comentaba con Desiree, pues esperamos que se abran más clubs de lectura, ¿verdad? Que incluso ustedes que ya leyeron el libro puedan abrir un club de lectura con sus familias, sus vecinos, sus hermanos de la iglesia, y que pues este conocimiento alcance a los hogares, ¿no? Es muy necesario entender estos principios y no fallar tanto, ¿verdad? En la crianza, sobre todo cuando ya hay material que habla al respecto y que nos puede bendecir mucho. Entonces, pues muchas gracias a todas por conectarse, por la paciencia de llegar hasta este momento, a estas horas, y por dar de sí también para que esto se pudiera dar. Así es que, pues, un abrazo grande a todas y mantengámonos animadas, ¿verdad? Diligentes, esforzadas, que este aprendizaje que estamos recibiendo pues no va a caer en saco roto, ¿verdad? Todo esto es para ponerlo en práctica y para con ello pues glorificar al Señor, ¿verdad? En nuestros hogares, con nuestros testimonios de lo que Él hace y de su gran poder.